Esta presentación ustedes ya la tienen que ver en el campus. Simplemente vamos a hacer un repaso. Características del agua: incoloro, inodoro, insípido, bla. Lo vimos el año pasado en química. La molécula de agua formada por un átomo de oxígeno y dos hidrógenos que se unen por enlace covalente simple. Esto le da la capacidad de ser una molécula muy estable, pero que a su vez tiene, por estar unida el oxígeno, el estar unido al hidrógeno, y el hidrógeno, al ser un átomo débil, tiene la capacidad de reaccionar casi con cualquier cosa en agua. Bueno, es el componente principal de la materia viva, aparte del carbono. No casi, todos los seres vivos tienen gran porcentaje de agua en su estructura corporal. El 70% de la masa del planeta es agua. Eso es una. Eso es una cosa que no entiendo, porque hay distintas informaciones y eso que. Qué bueno que lo preguntaste porque te lo quiero preguntar. Perdón que te corte en la clase, pero lo necesitaba preguntar, es algo que me quedó pendiente. 70% de la masa del planeta es agua, pero sobre la superficie, porque el resto del planeta ocupa un gran volumen de tierra, más de agua. Es el 30% del planeta. 30% de tierra, o sea, todo lo tierra, desde el núcleo hasta la parte más exterior, es 30% y el 70% agua. 60%. Sí. No te guíes por. Del núcleo no, de la superficie terrestre. Claro, solo La superficie. capa de la superficie terrestre. Porque si hablamos de planeta Tierra en su conjunto, es más tierra que agua. No, la definición es el 70% de la Superficie terrestre. Listo, genial. Y no te guíes por los mapas, porque los mapas no tienen ni cerca la superficie de referencia que deberían tener. De hecho, los países y los continentes del hemisferio sur son mucho más grandes en la realidad de lo que lo dibujan en los mapas, pero como los mapas los dibujan allá arriba, tienen que ser más grande. Obviamente. Es una cuestión de quién la tiene más grande. Sí, exactamente. Bien. Bueno, el 70% de la superficie del planeta es agua, esa es la distribución. De ese 70, el 97% es salada, o sea, de mares y océanos, el 3% de agua dulce, y lo importante acá, ¿dónde está el tercero? Lo importante acá es esta parte. Acá. Del 3% restante, solo el 1%, o sea, el 0,0003% del agua de la Tierra, olor a perfume o olor a. No, otra cosa. Bueno, ya estaba la agua tirando perfume, así que el 0,00003% del agua de la Tierra es la que tenemos disponible para tomar. Sí, uso. ¿Dónde dice eso? No, en realidad es el 1% de este 3%. Fíjate que el 3 sale una flechita, el 80% es hielo, agua subterránea y agua superficial, y de ese 1%, lagos, suelos, aire y ríos. Bueno. Ciclo del agua, ya lo habíamos visto, ¿no? Creo que le hemos repasado el ciclo del agua. Contaminación atmosférica, bueno, básicamente, partir de cualquier punto donde quieras del ciclo, supongamos el agua en un cuerpo de agua, lago, río o mar, se evapora por la acción del sol, llega a la atmósfera, en la atmósfera, como está más frío, se condensa, forma las nubes. Precipitación Que puede ser como agua, como hielo. Cae a la superficie terrestre y ahí o se infiltra a las aguas subterráneas, a las napas, o viaja por escorrentía, se devuelve al cuerpo de agua y ahí vuelve a subir y vuelve a bajar. Me empieza el proceso nuevamente. En todo ese proceso nosotros al agua la contaminamos de una manera asquerosa, con todo lo que vimos en contaminación atmosférica y con todo lo que vamos a ver en contaminación del suelo, más la contaminación que va directamente al agua. Okay. ¿Tá? Porque recordad que el agua, como vapor de agua, es componente de la atmósfera. Y ahí se van cuando se cruzan los ciclos. Bueno. Esto es importantísimo. Funciones biológicas del agua. Excelente disolvente, ¿sí?
De hecho, el agua que nosotros consumimos como agua potable tiene un montón de sales y de iones disueltos que son muy importantes para nuestro cuerpo. Si no las disuelven, las transportan. ¿Sí? Toda nuestra sangre está formada por gran porcentaje de agua, entonces sirve como transportador. Participa, fíjense, como agente de hidratación, de hidrólisis, de oxidación, de reducción y otras reacciones químicas. Transporta sustancias disueltas en la función de regulación de la temperatura, por ejemplo, de la excreción, de la formación de orina. Por sus características térmicas, es un excelente termorregulador, por eso nosotros vamos a mantener la temperatura del cuerpo constante. Usa agua para regular la temperatura de muchos cuerpos, la computadora, nuestro cuerpo, bla, bla, bla. Exactamente, un motor de un auto, todo. Y en las plantas mantiene la estructura, las formas y bueno, todos los órganos. Un reactor nuclear, por ahí. Sí, también un reactor. ¿Y las plantas en ese sentido? ¿Viene o no? No sé cuándo es al final. Creo que en octubre, noviembre, ¿puede ser? Sí, ya cuando me diga la fecha, programa para ir, sí. De 10, excelente. Ya fui el año pasado, pero vamos a ver. Me dijo mi pareja en Alemania que le empezaron a dar las pastillas de yodo. ¿Por qué? Y por el quilombo de la guerra, posible guerra nuclear. Pero no, pero bueno. Para que ya les vayan tomando para que las tengan. No, para que las vayan tomando. Fuerte, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguramente fui el año pasado y vamos a volver. Yo el lunes voy a llamar, disculpen el interrupción, pero estaba averiguando para ir a Chile, al parque eólico. Así que hablé y les paso un número de buenos hábitos, como que ellos son. ¿No vamos? No vamos. Es una sociedad. Bien, qué bueno. Biodiversidad, fuente de alimento y para recreación. No digo nada de las fotos. Esto ya estaba armado así. Uno haciendo surf con un tiburón y el culo de la mina ya se un nada que No. No, eso es terrible. ¿Por qué tenés que hacer eso? Yo, ¿sabés qué dicen? Igual, para. Igual. Bueno. Tipos de agua, simplemente para que lo conozcan. El agua puede ser de manantial o de vertiente. Aquí en la sierra tenemos mucha vertiente, que es lo que veíamos recién en el dibujito del ciclo. Sí. Se infiltra y empieza a escurrir y por algún lado, por una cuestión de pendiente, sale el agua. ¿Y cuándo es de manantial? ¿No es el mismo que vertiente? Sí, nada más que manantial se le dice a esa foto que tenés ahí, que cuando como que se forma en lo alto de la montaña. Ah, bien, ya. Un laguito, un cuerpo de manantial, un cuerpo de agua. Y la de vertiente es cuando ves el chorrito de agua saliendo de algún lado. Claro. Oh, en Altagracia está lleno. Altagracia está lleno. Sí, mucho. De hecho, en algunos lugares le han hecho hasta. Es riquísima el agua. Hasta manguera o hasta cañería. Sí, le han hecho. Y salen. Salen. Sin que esté sin embarrar. Sí. Hay uno ahí entrando por la grutita de la Virgen hacia la izquierda. Hay uno que va todo el mundo ahí siempre. Y es riquísimo el agua. Sí. Muy bueno. Yo le ¿Se probé. puede tomar esa agua? Sí, boludo. Es el agua más. ¿Inocua? Sí, más potable que vas a encontrar porque, digamos, no tiene, entre comillas, no tiene el impacto de la contaminación humana, porque se cae por lluvia en lo alto de la montaña, Se filtra. se escurre dentro del suelo. Se mineraliza. Y como la montaña viene así, el agua está haciendo esto y en algún punto se cruza con una pendiente y sale un chorrito de agua. Si de esa pendiente vos tenés suelo abajo, se forma eso que vemos arriba, que es el manantial, y si no, el agua escurre sola como agua de vertiente. Y ese Porque tipo. siempre escuché yo que había que tener cuidado porque podía traer materiales que se muy cargado, mejor de algo. Sí, puede ser que tengan alto contenido de minerales o sales, dependiendo de la zona. Ah, claro. Que en ese caso habría que en algunos sentidos desmineralizarla para hacerla potable. Sería como una agua dura que vos la tendrías que agarrar. Pero ¿qué pasa? Es muy buena por la cantidad de iones que tiene para tomarla, pero no para tomarla Todos los días. Ni todos los días. Si vos salís a caminar, te juntás una botellita de agua, te la tomás y es como tomarte un Gatorade, básicamente. Ahora, si vas a tomar eso todos los días. Se te van a llenar cálculo los riñones. Sí, los riñones. Me acabo muriendo entonces. Claro, Yo tomo agua de vertiente. ¿Siempre? Sí. Pero no tenés un ablandador, un proceso.
Bueno, Igual. ¿Sí? pero, a ver, ¿de dónde vivo? En la falda. Todo el pueblo toma Sí. y capaz que la zona esa no esté tan mineralizada como... Calculo que no, porque. Se supone que Porque, tiene que haber un no, control. porque si viene de ahí el agua de red, debería tener los estudios hechos. Claro, Sí, tal sí. cual. Debe haber un control. La de Huerta es directamente en vertiente, que yo vivo en Huerta. Copa. La de la falda está contaminada, pero bueno, vas al cuadrado. ¿Vivía en Puerta Grande? Sí. Qué lindo lugar. No me gusta tanto. Me gusta más la falda, pero. Me encanta. Huerta Grande es un pueblito Toda chau. esa zona me encanta. Yo trabajaba para una constructora, Marque y Asociados, Sí. la que hace casas. No diga. ¿Sí? Y tenía que hacer visitas de obras de todas las obras de esa zona. Me encanta. Ay, Qué encuentre. lindo. No sé. Pero bueno, Huerta es un No pueblito sé medio si choto. está mal que hablar. O había Está en eso. O había jodido gente. Si no, está en eso, así que si están pensando en meterse, no sé. No se metan. Sí, mi ex está, la mamá del Santi está metida hasta las bolas con el marco asociado. Y ahora viene la parte constructiva y no sabes lo que está costando. Ya Es un está, desastre. ¿no? Ella no, el año que viene se supone. Está hasta la bola, olvídate. Te diría que casi seguro no le van a hacer caso. Porque marketing, y lo sé porque tengo gente conocida adentro, que yo me fui a presentar para volver a trabajar, porque yo donde trabajaba era un ingeniero, había Gracias por la info. Está muy tipo bueno. de agua, sí. Sí, sí, es que a todo el que conozco le voy diciendo como tenía que ver. Después termina siendo duro. Bueno, de manantial vertiente, agua potable, agua residual, el agua potable es la que nos llega a la red, que no es la de vertiente, sino es la que pasa por la planta de tratamiento. Y el agua residual es cualquier tipo de agua que ¿Procedo? posea Procedo. algún desecho de lo que sea. O sea, desde lavarse las manos hasta de hervir una papa o de un taller mecánico que lavan el piso donde tiraban aceite. Cualquiera pasa a ser agua residual. Y después tenemos dentro de ese tipo de agua, de las naturales, aguas corrientes, aguas léctricas, que son las estancadas de lagos, y después aguas artificiales y aguas muy modificadas. ¿Sí? Aguas corrientes son los ríos, aguas náuticas son los lagos, y después artificiales y muy modificadas son, por ejemplo, los diques, los embalses, los claro. canales, etc. Los tipos de agua, mira acá lo que te decía. El agua potable, si lo buscan en cualquier página de internet, es la que es apta para consumo humano. Agua dulce, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el agua de vertiente, que si bien es apta para el consumo, no podemos decir de antemano si no tiene exceso de minerales o falta de algún mineral. El agua potable es la que tiene el cloro, el sodio, el calcio, el potasio, en ciertas proporciones que la hacen, digamos, apta, no, adecuada para el consumo. Claro. El agua dulce, río, lago, vertientes, agua subterránea. Agua salada es la que está en el mar, que tiene 35% de sal, o sea, 35 gramos de sal por litro. Mierda. Agua salubre, que tiene entre 0,5 y 30, o sea, menos de 35. Las aguas duras son las que tienen muchas sales de magnesio y calcio, son las que te llenan de sarro, las canillas, bueno, a mí la pava eléctrica se me llena. Sí, llena de sarro completamente. Que sobre todo las cosas de Los telefónicos. Todas las partes plásticas se llenan más de sarro que las metálicas. Ah, mira vos. Bueno, las aguas blandas. Los lavarropas atrás, aparte del jabón también acumulan ese tipo de sarro. Y ese sarro no se lo saca por nada. No, lo tenés que cambiar de tambor. No se saca. No hay producto que lo saque. De las piezas metálicas, Sí. vos le podés pasar una lijita, le podés raspar con una madera, con algo que sea menos duro que la pieza metálica para no romperla, no rayarla, pero las piezas plásticas no tenés cómo. Si vos la raspas, terminás rompiendo la pieza plástica. Así que. Yo había escuchado una vez, por ejemplo, la pava, que dice que se suele hervir con vinagre. Sí, pero eso es para sacarle todo el tipo
tipo de herrumbre ese que se le aparece adentro, que queda como medio negra adentro, pero eso es del uso propio, es más del material de la pava que del agua. Lo que te digo no es el sarro ese duro, la costra esa dura. Por esa razón no se usan más cañerías de acero o de hierro, y se usan cañerías de plástico, porque en el hierro se formaba más sarro que en el plástico. Bueno, agua destilada es el agua pura, el H2O, la que no se debe tomar bajo ningún punto de vista. Aguas residuales, más o menos lo que no se puede tomar agua destilada. No, porque el agua destilada lo que hace cuando vos la tomas te disuelve los electrolitos que vos tenés en el cuerpo. Entonces en vez de calmarte la sed, te deshidrata. En vez de hidratarte, te deshidrata. ¿Sí? ¿Y el agua de lluvia no es No es agua destilada el agua de lluvia. El agua de lluvia es agua potable. agua potable para el consumo? Dependiendo la región y la zona donde te encuentres, Claro. es agua potable. Entiendo. Bueno, aguas negras son las aguas cloacales. Aguas grises son la del lavarropa, la del lavatorio, la de la bacha de la cocina. Y agua bruta es la misma que decíamos recién, la vertiente, la que no recibió ningún tratamiento, ¿sí? Y no tiene mano del hombre. Bueno, acá tiene lo de la dureza del agua, que esto es importante justamente para la parte de las instalaciones de agua. El carbonato de calcio es carbonato de calcio y permanganato de calcio son las dos sales que califican la dureza del agua. Esa es la 120 miligramos por litro, es el máximo. Digamos, si supera eso es porque el agua es muy dura. ¿Dónde dice, profesor? Una dureza superior a 120 miligramos de carbonato de calcio por litro, es lo que denomina agua dura. Por menos de eso, el agua, digamos, inclusive se puede beber. Lo ideal es que tenga entre 5 y 30 miligramos. Eso es lo ideal. ¿Está? Y fíjate ahí abajo dice lo del magnesio, 4,1, 4,116 miligramos por litro. Bueno. Contaminación del agua. ¿Se acuerdan la definición de contaminación que habíamos dicho que era toda sustancia o forma de energía que introducida en un ambiente donde no está o en exceso, de que ya estaba y está en exceso, que sea capaz de modificar o de alterar las condiciones naturales del aire, fue en ese caso, del agua. Introducir materia o forma de energía o inducir condiciones de agua que implican la alteración perjudicial de su calidad. ¿Sí? Materia o formas de energía, porque la contaminación térmica, sobre todo en las centrales nucleares, que es lo que vamos a ver ahora, la central térmica, produce grandes desastres o grandes cambios. Claro, porque no se le conserva la temperatura y se le lanza directamente a los caudales, ríos, por ejemplo. Exacto. Por eso hay lugares que se trata la temperatura del agua, se la baja y después se le anexa al caudal. Ahí en la central van a ver cómo lo hacen. Sí, lo hacen. No sabemos a qué punto, pero no sabemos si de manera adecuada, pero tienen todo el sistema para reducir la temperatura del agua antes de que llegue al cuerpo natural de agua. Bueno, esa sería la parte de contaminación. Tipos de contaminación. La contaminación puede ser puntual, por ejemplo, un derrame de petróleo en un lugar determinado, que vos lo podés controlar. O la contaminación puede ser difusa, es cuando el origen del contaminante no está determinado y que contamina grandes extensiones. Por ejemplo, un campo en el que yo utilizo agroquímicos, si llueve y el agua lava todo eso agroquímico y lo lleva a un río o lo lleva a un lago, yo voy a medir en el cuerpo de agua la contaminación, pero no voy a poder determinar de dónde viene o de dónde se originó puntualmente. Esa contaminación difusa. Distinto es, por ejemplo, el derrame de petróleo, que vos ves el barco con todo el petróleo tirado y decís, la contaminación fue acá y actúas acá. En el otro, por más que vos actúes sobre el cuerpo de agua, si vos tenés, no sé, un río
y todos campos alrededor, ¿a dónde vas? A atacar esa contaminación o a tratar de... Bueno, y aparte de la mano del hombre, existe la contaminación natural, que generalmente se da por erupciones volcánicas, se da por viento y erosión de los suelos. El viento erosiona los suelos, arrastra todas las partículas de los suelos y cuando pasa por algún cuerpo de agua, las partículas caen y modifican las condiciones normales del agua. Como le pasó al Comodoro Rivadavia hace unos años atrás, que pasó de Chile, ¿no? Ese volcán que explotó y contaminó todo el lago del sur. Como pasa acá en el San Roque, acá en el San Roque Carlos Paz. Cada vez que estamos en época de mucho viento, el agua se pone oscura porque deposita un montón de material particulado de polvillo sobre el agua. La oscuridad del agua hace que se mueran las algas. Cuando se mueren las algas aparecen bacterias y el agua se pone de ese color medio verde que la gente le saca fotos y dice que la Yola tiene la culpa de la contaminación, que sí en parte la tiene, pero, y bueno, y todo ese quilombo hasta que empieza la época de lluvia, viene el agua de los ríos, lava un poco todo ese material particulado, vuelven a crecer las algas y el agua vuelve a su estado normal. ¿Sí? Eso se incrementa muchísimo con los desechos cloacales y con un montón de cosas que le tiran al San Roque, pero en principio es eso. Bueno, fíjense lo que dice ahí: partículas sólidas, gases, polen, esporas, hojas secas, residuos de vegetales, excremento de peces. Es parte de la contaminación en el agua. Acá sigue hablando de la contaminación natural y ahora esto, contaminación antropogénica o humana, se le llama polución. ¿Se acuerdan que cuando vimos contaminación atmosférica hicimos esa distinción entre contaminación y polución? Sí, polución del aire. Polución es cuando está la mano del hombre. Bueno, con eso es suficiente para mostrarle. La imagen vale más. Pesticidas, fertilizantes, residuos industriales, basura, lluvia ácida, desechos cloacales, bueno, etc. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos principales contaminantes del agua, patógenos, que pueden ser todo lo que son microorganismos, virus, bacterias, parásitos, etc. Desechos que requieren oxígeno. ¿Sí? Hay dos tipos de desechos que se clasifican de acuerdo a si son degradados en presencia de oxígeno o no. Entonces, bueno, en el agua puedes tener bacterias que se alimentan de esos desechos que necesitan oxígeno, y si necesitan oxígeno, vos necesitas una buena cantidad de plantas en el agua, de algas, para que las algas, por medio de la fotosíntesis, te generen oxígeno. Proporcionen ese oxígeno. Sí. O que el cuerpo de agua tenga movimiento, para que el agua se airee. Si el agua está quieta, el oxígeno se acaba y fuiste. Bueno, y eso se suele medir con la demanda biológica o demanda química de oxígeno. Son dos parámetros para ver la calidad del agua. Sustancias químicas, ácidos, metales pesados, nutrientes vegetales, que es lo que decíamos recién, hojas o desechos de plantas. Bueno, muchas veces se tira ponerle los desechos de poda o... sí, eso he visto un montón de veces. Se tiran al agua porque los idiotas piensan que el agua lo va a degradar, y en realidad lo que está haciendo es contaminando el agua. Sustancias orgánicas, petróleo, pesticidas, detergente. Sedimentos o materia suspendida, lo que les decía recién, el polvillo que se genera por la erosión del viento. Sustancias radiactivas, los que van a ver ahora en la central. No, mentira, pero sí, en realidad sí, pero no sé si hay fuga de radiactivo. Nunca lo vamos a ver. Y el calor. El calor tiene la capacidad de eliminar, por ejemplo, a las bacterias que degradan a los desechos. O de matar a los peces, y eso hace que se generen bacterias o descomponedores que van a descomponer a los peces, como toda cadena alimenticia, o matar a las algas, o que prolifere alguna especie que antes estaba en menor proporción y que con una temperatura más alta tiene un ambiente óptimo de vida. Entonces de repente te crece un bosque sobre el cuerpo de agua y vas a decir qué pasó acá, y aumentaste la temperatura del agua.
Bueno, esto es un cuadrito, son dos, creo 2 o 3, que son las alteraciones físicas del agua. Ustedes tienen el parámetro Color, en olor, esta sabor, columna, y en la temperatura. segunda columna las características que indican ese grado de contaminación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el color. El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos, bla, bla, bla. Las aguas contaminadas de otros colores, ¿sí? El olor y el sabor, nosotros sabemos que el agua no tiene que, el agua potable Incolora. tiene que tener olor. Inolora, O puede tener algún olor tipo olor a campo, olor a monte, que es el olor propio del agua natural, Ajá. pero pueden aparecer con olor a podrido, con olor a metano, Sí. con olor a amoníaco, entonces todo eso, José. Estoy enfermo. Ah, está enfermo. Fiebre, así que No me va a contar. no, sí. Bueno, la temperatura del agua siempre es ligeramente inferior a la temperatura del ambiente. El ambiente. Ahí dice entre 10 y 14 grados, pero si estamos en Verano. en 35 grados, Va a ser el agua 30. seguramente va a estar en 20, va a estar en 18, un poquito más, ¿no? Pero vos conociendo, por ejemplo, voy a seguir con el San Roque, aunque no me guste mucho. Si nosotros conocemos el San Roque y sabemos la temperatura que sin estar contaminado tiene el San Roque en las diferentes estaciones del año, con ir y tomar temperatura y pH en cualquier momento del año podemos saber si hay algún factor que nos esté alterando. Materiales en suspensión, el agua no debería tener materiales en suspensión. Eso se mide o con una red o de manera manual, o lo que se hace es tirar un dispositivo que es como un cuadradito de metal. Vos lo tirás al agua, lo dejás que se vaya al fondo y con un láser lo apuntás y te tiene que reflejar. Dependiendo también de la distancia, no lo vais a tirar a 10 metros de profundidad porque no va a pasar. Entonces vos podés ver la claridad del agua con eso. Perdón, no es que se lo tira. Vos lo vas bajando. Sí. Hasta el punto que dejes de ver el hasta cuadradito. que dejas de ver el reflejo de los láser. Y esa es la turbiedad del agua. De turbidez del agua. O la visibilidad del agua. Bueno, radioactividad, espumas, conductividad. Eso también es importante. Vos sacas una muestra de agua, colocas un electrodo, un ánodo y un cátodo y haces correr corriente. Si la corriente circula, tiene buenas circulaciones porque el agua tiene mucho Muchos contenido de sales. sales. Porque el agua Comúnmente no es un buen, no es buen transmisor de, conductora no es buen conductor de electricidad. Bien. El pH, ahí lo decía, el agua natural suele tener un pH entre 6,8 y 7, o sea casi neutro. Lo del pH es lo primero que vos tenés que medir. Va ahí, pone el pHímetro, saca, ves. Vienen aparatitos así, pHímetros, como le El llamamos. pHímetro es un tubito así de acero que vos lo metés en el agua, que va conectado a una pantallita y te dice pH, temperatura y no me acuerdo qué otra cosa. No, vienen que te dicen de todo, ¿no? Pero con ese da. Genial, paso al frente. Oxígeno disuelto, ¿sí? También se puede con un oxímetro, que es como el oxímetro que ponen en el dedo. Sí, tal cual, para medir el oxígeno del sangre. Otro dispositivo. Y después tenés 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas están ahí, perdón, en las que podés ver demanda biológica de oxígeno, el DBO, el DQO, demanda química de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se lleva una muestra de agua y se le hace una prueba con un reactivo que te determina la demanda química, la demanda biológica. O sea, de manera sencilla, dicho así muy bruto, viene un reactivo que reacciona con el agua y desaparece cuando la concentración de oxígeno es tal, es X, ¿no? Entonces, si esa concentración de hidrógeno de oxígeno X es la óptima para que el agua sea potable, vos le agregás a la muestra de agua el reactivo, se mancha el agua y cuando vos lo dejas actuar, si hay oxígeno disponible, el reactivo desaparece.
Si no hay oxígeno disponible, el reactivo va a permanecer en el agua y el agua va a quedar teñida. Creo que es medio rojo el color. Como si le echaran una gotita de tinta roja y tenés que esperar que se disuelva. La velocidad en la que se disuelve también indica la cantidad de oxígeno. Para la demanda química, perdón, ese es para la demanda química. Para la demanda biológica se usa otra técnica. Nitrógeno y fósforo también se usan indicadores químicos. El nitrógeno y el fósforo vienen principalmente de los detergentes. El nitrógeno viene de los detergentes y el fósforo viene de los agroquímicos. Y también vienen de la materia orgánica, de la materia fecal. El fósforo. El nitrógeno. El nitrógeno. La materia fecal tiene mucho amoníaco. Sí. Y muchos compuestos de nitrógeno. Entonces, cuando el agua está contaminada por aguas cloacales o aguas negras, presenta muchísimo nitrógeno. Y cuando está contaminada por agroquímicos, presenta mucho fósforo. Y el detergente es el que tiene el fósforo. A ver. Disculpa, profe, el nitrógeno, bueno, viene de la materia fecal, por el amoníaco. ¿Y qué más? Y el detergente. Y los agroquímicos. Creo que por ahí lo debe decir. El agroquímico, el exceso de nitrógeno y fósforo. El fósforo. Bueno, estos dos compuestos causan un proceso en el agua que se llama eutrofización, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá aniones y cationes y los indicadores de cada uno, eso no importa para que después lo vean. Bueno, ahí están las fuentes de contaminación Trópicas. y el contaminante que se encuentra en el agua. Fíjense, excremento, urea, azúcares, bueno, papel y bueno, café. Profe, viendo algún mito, y esta siempre fue mi gran duda, no solamente el agua, el oxígeno, lo que sea. Cuando se produce una contaminación, ¿cambia la estructura química o se mezcla? ¿De qué? Y supongamos el agua, que le caiga agroquímico, ¿le cambia químicamente el H2O? No, eso lo que cambia son las partículas, los compuestos disueltos en el agua. Para que cambie el H2O, la sustancia química se tiene que provocar una hidrólisis y romper la molécula de agua. Por ejemplo, Separar el Calor hidrógeno del. Calor rompe las moléculas de agua. Pero tiene que ser un calor. tipo el reactor, ¿no? Sí. Algunos metales pesados también y forman hidróxidos. ¿Te acuerdas cuando vimos el hidróxido del año pasado que era el OH? Al OH le falta una H del agua. Entonces el metal saca el hidrógeno del agua y se incorpora a la molécula. Por ejemplo, derrame de petróleo tiene un reactor químico, no solo. No reacciona porque el petróleo, al ser un compuesto polar, no se disuelve en agua. Queda como emulsionando, como si tirara un chorro de aceite en la olla para el agua. Claro, hay que se separan. Exacto. ¿No? Bueno. Bueno, y por ejemplo, cuando nosotros hacemos o sea, me pregunta, por ejemplo, yo hago unos fideos, le pongo agua a la olla, el calor que entra en estado de ebullición, ¿cambia entonces o no tiene que ser? No. Es una reacción química. Lo que vos estás haciendo ahí es un proceso físico. Porque el agua, el vapor de agua sigue siendo agua, entonces no cambia, sigue siendo H2O. O sea, no le hace nada a los fideos y El típico proceso químico que dice el profe, a lo mejor del cambio del agua en los reactores termonucleares. Sí, y tiene que haber otro compuesto que reemplace, como te decía recién, o el hidrógeno o el oxígeno. Bueno, ahí tienen un grafiquito de cómo varía la proporción de microorganismos a medida que nos vamos alejando de la fuente de contaminación. Eso es un río. Fíjense que abajo dice distancia aguas abajo de la descarga. Donde se produce la fuente de contaminación, yo voy a tener una alta concentración de bacterias. Y a medida que va avanzando, como se va diluyendo la materia orgánica, va habiendo menos bacterias, pero empiezan a aumentar, por ejemplo, los protozoos. Y los protozoos son microorganismos que son capaces de realizar fotosíntesis.
Y después, cuando ya disminuyen esos dos, empiezan a aumentar los microcrustáceos o los crustáceos pequeños. Así que también son microorganismos que se alimentan de todo lo que son desechos dentro del agua. Y ahí, bueno, es como que facilitan la recuperación del agua. Bueno, el origen de los contaminantes. Los tipos de industria. Vean lo de industria de energía térmica. Fíjense lo que dice ahí. Con un aumento entre 5 y 10 grados de la temperatura del agua, se reduce la cantidad de oxígeno disuelto. Y si no hay oxígeno, no hay vida en el agua. Desaparición de especies condicionada por la temperatura o por el oxígeno, lo que les decía recién. Variación en los ciclos de crecimiento y reproducción anormal de algunas especies. Por ejemplo, ahí te dice la trucha o el salmón, que viste que vuelven, arriba. Bueno, si vos le provocas un aumento de la temperatura, posiblemente el salmón y la trucha desoven mucho más abajo en el río, ¿sí? O directamente no desoven porque no es la temperatura óptima, entonces le cortas el ciclo de vida y a esos bichos los extinguís. Porque si un año no desovan, ya el año siguiente no vuelven. Y los perdiste ahí. Hay que sembrarlos. Y todos hacen lo mismo, ¿cierto? Bueno, siguen estos cuadritos para que pero los miren nomás. No les voy a hacer ninguna pregunta específica de esto. Sí, por ejemplo, lo del fósforo y el nitrógeno, así de los tipos de contaminantes y demás, pero nada tan específico. Alteraciones biológicas del agua, las bacterias coliformes. Las bacterias coliformes son las que causan el cólera. Cuniformes. Coliformes. Por eso se llama cólera. El Escherichia coli principalmente, y hay otros más, provocan graves trastornos gastrointestinales. ¿Sí? Y eso pasa cuando vos tomas agua que está contaminada con desechos locales. Sobre todo la gente que toma agua del río, acá, impresionante. El Suki, el pendejos que salen con sí, que se bañan en el río y después están vomitando 2 semanas seguidas. Bueno. Y un detalle a tener en cuenta que me pasó un amigo mío, pidió en Haití una coca y le trajeron hielo, casi se murió por el hielo contaminado. Posiblemente el hielo lo habrán hecho con agua de canilla. Claro. Y el agua de la canilla no estaba. Muchas veces las condiciones del agua no es del agua de red, sino del tanque que vos tenés en tu casa. Sí. Se metió, no sé, una paloma adentro del tanque y se murió. No, las mismas algas que proliferan en el mismo. Sí, bueno, ahora que vienen los tanques de plástico cerrados con la tapa roja, como que ya se ha eliminado mucho eso. Aumentar que se llenan de algas cada tanto y está herméticamente cerrado. Pero los tanques, sí, porque pueden venir por la red de agua. Vienen por la red, sí. Pero los tanques viejos que son. No, olvídate. De fibra de cemento. De fibra de cemento, no hay forma de cerrarlos herméticamente. Y eso, como están en ellos, me acuerdo que iba a la facultad, encontraron una vez 2 palomas muertas ahí en el tanque. Pero palomas que tenían, te diría, no sé si meses o años allá adentro, y nosotros lavando las manos, sacando agua del baño para calentarlas además y todo. No teníamos ni dispenser, entonces nos llevábamos los termos y el calentador eléctrico y lo poníamos en el baño, calentábamos el agua y estábamos ahí. Claro. En ese caso, ¿la temperatura para erradicar cierto tipo de bacterias es suficiente? ¿El agua caliente para hervirla para poder eliminarlo? ¿Lo es? Si vos le hervís al agua, creo que durante 5 minutos elimina todo lo que sea biológico. Si el agua tiene arsénico, por ejemplo, no lo vas a eliminar calentándola. Claro. Pero todo lo que sea biológico lo matas. Y por ejemplo, esas formas que vienen ahora, que hay lugares con alta tecnología, en ciudades con alta tecnología de ionización para el agua, para limpiar. No es ionización, es ozonización. Ozonización. Con ozono. Con ozono. Bombardean con ozono el agua, el ozono es un gas. Oxígeno 3. Claro, el ozono es un gas. ¿Viste que había aprendido? Pasa por la cañería y en el medio tiene otra cañería interna con huequitos. Entonces abren el tubo de ozono, el ozono hace como si fuese una ebullición, pero no es con temperatura, ¿sí? Y sale el agua por el otro lado y ya se supone que está
¿Y esos procesos eléctricos de alta Sí, electricidad electrólisis se llama también. ¿Electrólisis? Sí, pero esos son más caros. son mucho más complejos porque Son mucho más y la efectivos. descarga, claro, la descarga es terribilísima, es mucha corriente que pasa por ahí, ¿no? No, es poquita corriente. ¿Ah, sí? Sí, es rebaja, pero imagínate que para electrolizar un volumen de agua que sea para uso, ponerle domiciliario, es grande, o sea, y es mucho tiempo eso se hace sobre todo cuando las aguas tienen alto contenido de sal, porque al hacer correr la electricidad, los electrones arrastran los cationes de la sal hacia el ánodo y queda pegado en el electrodo toda la sal. Después vos sacás el glucoso y para eso una piedra de sal. Claro. Bien, para las piletas, Sí. bien, ahora está de moda los ionizadores Sí. solares. Sí. Y incluso vienen los ozonizadores. ¿También? ¿Caseros? ¿Sí? No, vienen para industrias. Para piletas. Para piletas, Ah, Para piletas. Genial. Que eso reemplaza las pastillas de cloro y los ionizadores también reemplazan. Claro, la verdad. Piola. El ozonizador también se pone es un tubo que se pone en la periferia de la pileta, finito, así chiquito, y va conectado al tanque, al tubo de ozono. Entonces vos no sé cada cuánto tiempo, eso no tengo ni idea, pero lo abrís y lo cerras y el ozono se hace así, después se evapora y se va. O sea, dijimos que cuando vimos contaminación del aire, vimos que el ozono en la parte de la troposfera, o sea, en el aire que nosotros respiramos es contaminante, pero esa cantidad es mínima que se le agrega. Sí. La parte que no me quedó clara, ¿por qué en el agua estancada se va el agua, no hay oxígeno? ¿Qué pasa con el oxígeno? Porque el oxígeno lo utilizan las bacterias para alimentarse, los peces respiran oxígeno adentro del agua y demás. Si vos no tenés buena vegetación en el agua, no hay fotosíntesis, entonces no se recupera el oxígeno. O sea, una pileta que tiene el agua estancada. Una pecera en tu casa, si vos no le pones el aireador, se te empieza a poner a podrir el agua. Verde se pone. ¿No viste que se pone el agua verde, todo mar, sucia? Bueno, eso pasa porque vos no tenés oxígeno. Si no tenés oxígeno, todas las funciones vitales que ocurren adentro del agua no pueden ocurrir. Bueno, hasta los mismos peces se te mueren si no le das oxígeno, porque lo que respira bien. Claro, buenísimo. Orígenes de la fuente de contaminación, un poco más de lo mismo, vertederos de basura, los basurales, que ya lo vamos a ver bien en el suelo, restos de combustibles, fugas de industrias, mareas negras por el petróleo, o sea, en diferentes magnitudes y subregiones. Y bueno, con eso tenemos lo que es contaminación y aquí empieza lo que es depuración o Sí, el agua negra. rehabilitación de agua. Método de depuración incluye, ¿sí? No, bien, esto es purificación del agua. Cuando viene el agua del río para que transformarla en agua potable. El primer paso es la sedimentación, que se deja el agua en una pileta estancada y todo el material particulado cae abajo. Decanta. Decantador sedimento. Después de eso pasa al filtro, que sería el segundo paso de la filtración, que viene este dibujo. Mire qué maestro. Y Esos son los PSA que vienen así. exacto. Y va pasando por ese filtro, pero ese es gigante. Claro, El filtro ese. claro. Pasa por el filtro grueso, el mediano, el fino, el finísimo. Y una vez que pasa de ahí, pasa al siguiente tanque, que es el de desinfección. ¿Sí? En el tanque de desinfección, a ver, no está, claro, vuelvo para acá. El tanque ese de desinfección, ¿sí? Viste que ahora la gente para la supervivencia le hacen hacer distintos tipos de decantadores con piedra, con arena, con esto, varias cápitas, le ponen agua al río y luego dejan goteando y que va hasta que está saliendo mucho más clara el agüita, por supuesto más lento, pero sirve el proceso. Sí, funciona. sí, al principio te va a arrastrar toda la mugre del dispositivo que vos armaste, pero si vos te pones en tu casa con una botella de coca, le haces unos huequitos abajo, le pones arena muy fina, arena media, arena gruesa, piedra, y tirás el agua para arriba. ¿Y carbón le ponen también? Carbón activado reacciona con algunas sustancias que son contaminantes. Claro, no, digamos el carbón. ¿Cómo es el carbón
El carbón activado son unas piedritas negras que creo que son las que están ahí al fondo, ahí abajo. Ahí. ¿Sí? Que tienen la capacidad de reaccionar con ciertas sustancias químicas y atraparlas. El otro día apareció un video de YouTube, un video que subo, o sea que está mal lo que hizo el tipo este, agarró agua del río, lo puso a hervir, el vapor lo agarró, lo atrapaba en una botella y después acaba de destilar. Está mal, no podría tomar eso. No. Va, no sé, depende del estado del agua del río. Bueno, después de la filtración, vamos al proceso de desinfección. Porque todos estos microorganismos, por más filtro que le pongamos, no van a quedar atrapados en un filtro porque son muy chiquitos. La desinfección se puede hacer ebullición 15 minutos, ebullición de 15 minutos, cloración, donde se les echa el cloro. Bueno, ahí tienen las piletas donde se les agrega cloro. Ozonización, que está en la cámara de ozono, lo que les decía recién. Lo bueno es que el ozono no te deja ni sabor ni olor en el agua, entonces el agua parece pura. ¿Sí? Y ahí entra, fíjense como burbujea y sale por el otro lado. Y esta es la que decían ustedes de los ionizadores o los rayos ultravioleta. En ese caso, ese, y si no vienen los que ponen en las piletas, que bueno, No, vienen como unas bolas. Sí o sí, claro, bacterias vivas, material genético de ADN y ARN modificado de manera que no puede reproducirse. Claro, porque sí o sí lo tenés que hacer el proceso. Primero decantación, por ejemplo, por decir filtración, bla bla bla. Cloración. Una gota. Son las alternativas que hay. Bien, no es que. Bueno, pero por ejemplo, la filtración no significa que le puedas sacar toda la bacteria. Por eso necesitas filtración, ionización o filtración y cloración. Filtración, claro, la palabra sería desinfección. Es sedimentación, filtración, desinfección. Son los tres pasos. Sedimentación, filtración. Y desinfección. Y en la desinfección tenés el cloro, el ozono o los rayos ultravioleta. O sea, una cosa o la otra. Sí, en ningún lado te van a combinar dos por una cuestión de costo. De costo, bien. Bien. La planta depuradora de agua acá tiene lo mismo que. No, bien, esto es para los residuos cloacales, las aguas de cloaca. Fíjense que llega el agua, atraviesa una rejilla donde queda lo más grueso atrapado, y eso más grueso, si es material orgánico, por ejemplo, soretes, a medida que va pasando el agua, como que se van haciendo más chico, hasta que pasan la rejilla. Cada tanto esa rejilla la tienen que sacar, tirar, depositarla en algún lugar para residuos sólidos, volverlo a poner y dejar circular el agua. Después pasa primero la rejilla, pasa por un filtro más fino, sedimentación. Acá en la cámara de sedimentación se forma lo que se llama lodo, que va por un lado y el agua sigue corriendo por acá. Claro. Acá se le agrega cloro para matar las bacterias y se devuelve el río vuelve. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Digamos, más allá de las bacterias y más allá de que vaya el agua completamente incolora, ¿tenés los otros agentes como por ejemplo químicos? ¿Qué pasa? Por eso esa agua no se puede volver a tomar. Ese agua deja de ser apta para consumo, para uso humano. Por eso se devuelve el río o el mar. No se debería devolver al río o al mar, pero es lo que se hace acá. Los lodos, ¿sí?, pasan a un digestor donde hay bacterias. Esos digestores tienen dos etapas, una es digestión aeróbica y otra anaeróbica. El orden no me lo acuerdo, pero pasa una primero. Todas las bacterias, por ejemplo, la anaeróbica es cerrado, es una cámara cerrada. Las bacterias degradan todos los compuestos que se puedan degradar sin presencia de oxígeno y van a quedar los que necesitan oxígeno. Pasa a la cámara aeróbica y ahí actúan las bacterias que necesitan oxígeno para degradar el resto de la bacterias. Terminan reduciendo el volumen, digamos, si lo comen, literalmente. Sí, no reduce volumen, lo que sí hace es eliminar todos los compuestos contaminantes. Y después termina siendo esa tierra así sólida, que es como un barro, que lo depositan en algún lado, le tiran tierra encima y vaya.
Porque en realidad la bacteria lo que hace es devolverlo básicamente limpia porque la devuelve en forma La bacteria, por oxígeno, ejemplo, elimina los nitratos y los transforma en amoníaco o en nitrógeno. Bien. El nitrógeno, cuando vimos la parte de atmósfera, dijimos que era un componente de toda la materia orgánica que participaba del ciclo del nitrógeno. Entonces, esa tierra sería como abono. Tierra nitrogenada, la famosa que usan para Quedaría como abono. El tema es que vos no podés comercializar abono que proviene de residuos locales. No te lo compra nadie, seguro que puede contener otras cosas. contener alguna bacteria que no haya sido eliminada y bueno. No le hizo la planta, lo quería, si Sí, te crece una planta de tomate y te come la planta a vos. Claro, o sale una planta de tomate con 3 ojos. Radioactiva, sí. Claro. Bueno, acá tenemos la planta potabilizadora, que era lo que veíamos recién. Se saca del río, va a un mezclador que es el que hace la primera sedimentación. Después esos floculadores son los productos que se le tiran a las piletas para que caiga todo los decantadores al fondo. Claro, y vos después le pasas el limpia fondo y si queda el agua limpia. Después está la sedimentación, que el agua pasa por todos esos filtros, del más grueso al más finito, y del filtro van cayendo a la base y después se los recoge. Y por último, la filtración, el tanque de almacenamiento y la distribución a la red. Bueno, enfermedades producidas por la contaminación del agua, ¿sí? De las 37, enfermedades más comunes, 21 son por el consumo o falta de agua, en realidad por el consumo. Por la falta de agua potable que te obliga a consumir agua de río, ponele, o de Suquía, vamos a decirlo así. 25 millones de muertes anuales, ¿solamente en Latinoamérica o en el mundo? No, en todo el En mundo. todo el mundo. Es mucho. Bueno, enfermedad producida por la contaminación del agua, cólera, tifoidea, diarrea, hepatitis infecciosa, filariasis, malaria, bueno, están todas esas. También la tenés conjuntivitis, que no tiene nada que ver con la ingesta de agua, pero si vos te lavas la cara y lo te bañas en un lugar donde hay bosta, claro, eso, cagaste. Ya, sí. Pero bueno. Bueno, el agua de las piscinas, ahí te tiran los hongos de los pies, infección en la garganta, en los oídos, en los ojos. Igual que ¿cómo era? Los Olimpias en el Sena que En el Sena, ¿sí? Bueno, hubo un nadador que estuvo vomitando como 3 días después de nadar. Claro, se está recontaminado. Como Y encima lo siguieron haciendo, es cualquiera. está altamente. ¿Sí? Bueno, acá las bacterias más comunes no quiero que se aprendan los nombres, simplemente que les peguen una mirada, porque no hay forma de aprenderse esos nombres. Escherichia coli es el tercero. ¿Sí? Bueno, Aeromonas también es conocido por la enteritis y por la diarrea. ¿Qué más? Tenemos la salmonela, que también es conocida, los estreptococos. ¿Sí? Son las más comunes, ¿no? La giardia, que es la de los perros, la toxoplasmosis. Claro. Bueno. Esquema de tratamiento de frente, ya lo vimos. Este es un esquema. ¿Sí? Fango o lodo es lo mismo, y ahí vienen todos los pasos. Contaminación en los mares o polución en los mares, y acá bueno, empiezan todas las imágenes que vemos todos los días del pingüino con petróleo, la tortuga con la cosa de la latita de cerveza en la cabeza, etc. Derrames de petróleo. Sigo insistiendo que lo que mejor le puede pasar al planeta es que nosotros no existamos. Obvio. Bueno, pasó. ¿Dónde fue? Donde explotó en Chernobyl, que empezaban a aparecer los bosques, invadieron la ciudad. Sí, ahora está. Es que no, esa zona está restringida y no se puede acceder, no puede entrar nadie. Como Japón también con la. No, pero hoy fue diferente. Japón no pasó absolutamente nada. Le dije que tiene que ver seguridad. No, en Chernobyl sí te puedo creer, pero fue diferente a los demás lugares. Fue muy distinto.
Bueno, Pero bueno, me refiero que dejaron todo abandonado. sí. Y prácticamente la naturaleza. Sí, claro. Sí, hay kilómetros de una zona de kilómetros de superficie que está cercada, que no se puede entrar. La verdad. Que hay excursiones para hacer en alguna parte, pero hay lugares donde no se puede acceder y está, o sea, esto es como te muestran fotos y vos decís es la época del Cretácico de los dinosaurios, Más o menos. está la vegetación. Igual hay animales, hay todo, ¿viste? Sí. Hay animales que pueden entrar. Bueno, lo de petróleo básicamente no hay mucho que acotar acá, sino que bueno, los compuestos volátiles se evaporan enseguida, que son todos los gases que genera el petróleo, ¿sí? Después lo que queda, que es lo más pesado del petróleo, se dispersa en el agua en forma de gotas, ¿cómo es que se llama esto? O emulsiones, ¿sí? Y terminan siendo descompuestas por los microorganismos. El tema de eso es que es lo que causa el mientras tanto, porque la descomposición del petróleo demora mucho tiempo, años, para terminar de descomponerse. Claro que el volumen de agua del océano, un derrame de petróleo se diluye y se dispersa enseguida. El tema es la foto del momento, que sería esa, así. O que llegue la marea negra esa a las costas y tomen parte de una playa, por ejemplo, y eso no lo sacan más. Por más que digan que los microorganismos lo restauran y todo, años tienen que pasar para que eso vuelva a poder utilizarse de manera recreativa, ni hablar de los animales. Bueno, acá dice, en algunos casos se forma una emulsión entre agua y petróleo, dando lugar a lo que se le conoce como mousse de chocolate, ¿sí? O marea negra. Mira, justo le quedó en el ojo el puntero. Ahí está. Estamos ahí. Son. Es un pingüino zombie. No, Sí. un pingüino zombie. Bueno, Y tiene una lucecita arriba del barco, mira. Ah, claro, está bien, siempre se está hundiendo. Bueno, eso es lo que se hace cuando se produce un derrame de petróleo, que en realidad lo hace alguna empresa, alguna organización ONG privada. Sí, el dueño del petrolero o lo incendia o espera que se hunda y se va. Si no lo ve nadie, zafamos y sí, bueno. Entonces, bueno, lo que se hace es, con esas barreras flotantes, capturar el petróleo y viene otro bote con una bomba y empieza a aspirar toda esa agua con petróleo, la sacan y la llevan a un lugar de tratamiento. En teoría pasa eso. Bueno, eso permite que el petróleo no se disperse y quede encerrado ahí, pero la actuación tiene que ser, como decía, hay dentro de las 24 o 48 horas de que se produjo el accidente. Después de ahí ya tenés el petróleo disperso por todos lados, no hay forma de contenerlo. Como el desastre de esos barcos. Como el desastre de esos barcos. Sí, bueno, en México hubo uno ahora hace poco, Sí, lo vi. que también fue bastante grave porque afectó mucho a la parte de los arrecifes de coral. Eso es terriblísimo. Bueno, este es un caso que lo traje simplemente para hacer mención. Es el tributil estaño, una tributil, son 3 ramificaciones de butil de 4 carbonos unidos a un átomo de estaño. Es una pintura, básicamente, que se utilizaba en los cascos de los barcos porque impedía que Se arrumbran. que los microorganismos, los micromoluscos se adhirieran a la avea. Y eso lo que producía el barco era que lo frenaba, o sea, el barco era menos aerodinámico, entonces necesitaba mucho más combustible y más potencia para poder. Y se ponía más pesado. De hecho, hay imágenes de barcos con cascotes así De crustáceos. sí, de moluscos, de conchas de mar, cuando vieron como Sí. cuando si han ido al mar, seguramente todos hemos ido al mar. Los barcos de. ¿Cómo se llama? Si ven en la costa las piedras que tienen todo ese cascote de conchas de mar, bueno, eso imagínate en el casco de un barco, pero a niveles mucho más grandes. Bueno, ese tributil de estaño lo que hacía era que los bichos no se podían pegar y andaba fondo. Después se dieron cuenta que encontraron muchos peces y muchos moluscos que en el interior de su organismo tenían metales pesados como
bueno, como el estaño, como el mercurio. Entonces, bueno, lo que se producía es un fenómeno que se conoce como bioacumulación de metales. Bioacumulación. La bioacumulación es, por ejemplo, vos tenés una plantita que es fitorremediadora, de fito de planta, sirve para, por ejemplo, captar metales pesados en el agua. Si a esa planta se la come un pez, el pez se incorpora en metales pesados. En el cuerpo del pez es como que se magnifica la presencia. Después el pez se lo come una garza, a la garza se la come un zorro y nosotros nos comemos el zorro. Entonces todo eso es un efecto exponencial potenciador que a mí me lleva una contaminación mucho más fuerte que la de la planta. Cuando se usan fitorremediadores, lo que se hace es evitar que a esas plantas se las coman otros animales, porque si no, ese animal te lleva la contaminación para otro lado y lo que querés es sacar. Bueno, el plástico, no hace falta más que esa foto para describirlo. A mí me parece que está enojado la bola de plástico. Está con vida. Nunca se explicaron ahí lo que es el octavo continente. Sí, lo están limpiando hace poco. Están limpiando lentamente. Y bueno, pero están haciendo algo. No, sí, está bueno. Están poniendo un montón de redes de contención al salir de todos los ríos de los océanos. Eso es lo macro. El gran problema es los micros. Los microplásticos. Claro, Sí, que vos comes pescado y en esa comida de pescado estás seguro que estás comiéndote plástico. Gracias a Dios no me gusta el pescado, sí. Paso. Si comes carne de vaca también estás metiéndote mierda en el cuerpo, así que es lo mismo. No plástico. No plástico, pero estás metiendo un montón de metales pesados. Bueno, lo que les decía recién, la eutrofización o eutroficación, lo llámenlo como quieran, son sinónimos. Eutrofización es un proceso biológico natural de envejecimiento de los cuerpos de agua. O sea, vos tenés un lago, con el paso de los años, muchos años, ese lago se empieza a llenar de materia orgánica por la muerte de peces, por la muerte de algas, por la misma actividad de las bacterias, y se empieza a poner espesa el agua, se empieza a hacer oscura, y el lago ese se termina transformando en un pantano, y el pantano ese después se termina secando y ¡pum!, desapareció el lago. ¿Sí? Eso es un ciclo natural de todos los cuerpos de agua del mundo. Algunos tardan más tiempo, algunos tardan menos tiempo, algunos nunca pasan por ese proceso, pero en todos los lugares, de hecho, muchos campos o ciudades de las que ahora conocemos, quizás en algún pasado fueron lagos que se eutrofizaron, desaparecieron y quedó suelo árido. ¿Qué pasa? El nitrógeno y el fósforo son dos compuestos que aceleran de manera grave la eutroficación. Entonces, un cuerpo de agua que por ahí estaba predestinado a envejecer en 200 años, quizá lo puede hacer en 5, o en 2, o en 10, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que nosotros le agreguemos. ¿Sí? Dice, se acelera la sedimentación, empieza a faltar el oxígeno, ¿sí? Cuando desaparece el oxígeno se producen fermentaciones, porque al no haber oxígeno, la fermentación libera amoníaco y ácido sulfídrico, ese es el olor a podrido del agua. El amoníaco tiene ese olor a amoníaco, todos lo conocen, del olor de la tintura del pelo. Sí. Bien. El ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico es un olor mucho más concentrado. Sí, mucho. Fuerte. Sí, te hace picar la nariz. Sí, es verdad. Como el que dice el pelo para teñirse de mujer, sí. Ahora a mí se pica muchísimo. Bueno, entonces acá tienen dos tipos de eutroficación: la natural, que es lo que hablábamos recién, y la antrópica, que es con la mano del ser humano. Y en base a eso, los lagos o los cuerpos de agua se pueden llamar oligotróficos, es cuando están poco eutrofizados y el agua se ve clara y hay peces y demás, o los eutróficos, que son los ya muy contaminados y eutrofizados, que se suelen ver como el que está ahí arriba, como se ve el San Roque en las épocas que les comentaba recién, de mucha actividad de bacterias. Ese gráfico de arriba es el proceso, y miren el dibujito de abajo. Ese es el lago con alta concentración de oxígeno en condiciones normales. Empieza a venir la contaminación.
¿sí? La agricultura, los desechos domiciliarios, fíjate que dice ahí contaminados con detergentes, principalmente amoníaco, nitrato y fosfato adentro del agua, aparecen esas manchas verdes, fíjense la foto de arriba, ¿sí? Se mueren los peces, y ahí está el ácido sulfídrico, el amoníaco, y esos son radicales libres, se llaman, puede ser otro compuesto, aparte de esos dos, y ahí se murió el agua. Fíjense que empieza a aparecer condiciones de anomia, significa que están sin oxígeno, y eso, la misma sedimentación hace que se vaya acumulando, el lago se transforma en pantano con barro, o sea, bien espeso, y después, si no tiene buena irrigación de agua, se termina secando o se queda como pantano después, el resto de su vida. Ahí arriba tiene el cuadrito de cómo sería el... O sea que los pantanos antes fueron lagos. y eso el pantano, me imagino, con los riachuelos, Buenos Aires, se puede llegar a... Sí. Pasa que el riachuelo tiene mucha afluencia de agua, entonces constantemente le está llegando más contaminación, pero más agua. El pantano no, es estancado. Exacto. Y ahí tienen causas de la eutrofización. Hoy está cagando el pedacito. Deseo, boludo. Causas de la eutrofización, ¿sí? Precipitaciones con contaminantes, sedimentos del fondo de los lagos, liberación de los sedimentos anóxicos, que era lo que decíamos recién de que se había producido antes, descomposición, excreción de organismos, fijación de nitrógeno, y ahí sigue más. Vertidos de residuos industriales, deforestación, fertilizantes, aguas residuales, tanques sépticos, detergentes. Bueno, ahí está la imagen. Del dique San Roque, arriba. Claro, no sé si es San Roque. Parece que sí. No tiene ese elemento. No me parece. No, No me parece por esto. Claro, Sí, por eso. No me suena. Sí, a mí tampoco. Bueno, lo que le decía recién, los grados: oligotrófico, mesotrófico y eutrófico. ¿Cómo nos damos cuenta si el agua está eutrofizada o no? Por la concentración de clorofila, o sea, de bacterias fotosintéticas, la concentración de fósforo y nitrógeno, la de oxígeno disuelto, o lo que decía recién, la demanda biológica o la demanda química. Y ahí tienen los equipos para medir. los analizados. Exactamente. Ahí pone la muestra de agua y mira. Y no tiene nada, por ejemplo, para ver el fósforo ni el nitrógeno. Sí. No, porque por ejemplo el del pil el kit es barato, entonces uno le pone las gotitas, mueve y... Es lo que le decía recién, que le tira las gotitas de un reactivo, y si desaparece el reactivo es porque es buena la concentración, y si no es porque... Bueno, medidas, es lo que les decía de la luz. Sí. El disco ese, ahí lo hacen solamente con la luz solar, pero se puede hacer con un láser, que viene en el palito ese, viene el láser ya pegado, y vos el palo lo vas extendiendo como si fuese una caña telescópica, y va bajando y vas apuntando hasta que no lo ves más. Cuando no ves más la punta del láser, esa es la distancia que viene de todo el agua recopado. Genial. Indicadores biológicos, y acá tienen los indicadores biológicos. Todas las especies de algas fotosintéticas, ¿sí? Y otros microorganismos. Características: los cambios biológicos: aumenta el fitoplancton, las algas verdes, aumenta la actividad de las bacterias y se mueren los animales. Los cambios físicos: se frena la circulación del agua porque se empieza a acumular barro, el agua se pone de color pardo o amarronada y huele mal. Cambios químicos: el oxígeno disuelto y la concentración de compuestos nitrogenados y fosfatados se incrementa. Mira que Sí, ¿no? perjuicios causados por la eutrofización, y esto es interesante para ustedes: corrosión de los equipos hidroeléctricos, ¿sí? Trastornos en los procesos de tratamiento del agua, por ahí necesitas más cloro, más ozono, más filtración, más
acumulación de amoníaco en las columnas de agua, resuspensión de metales pesados. Mire qué rico. Sí. Bueno, bacterias y demás. Es como un juguito de algas. Mira eso. Qué rico. Licuado de espinaca. Licuado de espinaca. Y eso es altamente contaminante. ¿Quieres Eso sí. probarlo? A lo mejor Fíjate ahí lo te- que es. Pero está hecho generalmente con el mismo desecho orgánico natural, pero que como se descompone. Claro, porque no, nuestros desechos cloacales son de materia orgánica, ¿sí? Entonces como que le estamos metiendo una carga de materia orgánica muy grande para lo que puede soportar. Mira una manifestación de peces. ¿Está? Fíjense, esa es una muestra de agua. Qué bárbaro. Y ahí, eso lo que tienen ahí es un piletón donde se generan los lodos en los tratamientos de efluentes. Cloacal. ¿Sí? Para controlar la eutrofización vamos a controlar en la entrada de los nutrientes, ¿sí? Tratamiento del agua, restricción del uso de detergente, control del uso de tierra, bla, 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 para evitar que se generen los contaminantes. Si los contaminantes ya se generan, vamos al cuerpo de agua y hacemos recolección de malezas, dragado, que es como un filtrado, agregado de productos químicos para precipitar el fósforo, control biológico, lo que les decía recién, plantas fitorremediadoras, aireación, suelen colocar aireadores como los de las peceras, pero Grandes cuerpos de agua. para lagos, y son unos tubos grandotes que bombean aire, entonces le damos oxígeno y el lago se recupera solo. Bueno, ciencia de toxicología ambiental, que es la que se encarga de esto. Es oxígeno. Y esto con el mismo aire. no es aire. Es una bomba. O sea, va a ser más barato, porque la bomba de Ya, pero para un lago necesitas muchos tubos o bombas. Bueno, esto no corresponde a ustedes, pero ya estaba en la presentación. Y Con mucha. Qué bonito el perrito ese. Ah, todavía no un perrito. Bueno, ¿estamos listos? Caco de la. Chachán.